Bien, bueno, como les decía, el sistema endocrino, también llamado sistema de glándulas de secreción interna, lo que hace es coordinar el cuerpo humano junto al sistema nervioso. ¿Qué pasa? El sistema nervioso tiene respuestas cortas y rápidas. Yo vi que ya habían hablado sobre el sistema nervioso y todo. Y el sistema endocrino tiene las respuestas que son más largas, son lentas y son más duraderas. Puede que las respuestas duren un tiempo. Por ejemplo, el sistema endocrino está conformado por glándulas que ayudan al desarrollo del cuerpo humano, y como sabemos bien, el desarrollo tarda años hasta que llegamos a nuestro punto. No sé, a mí se me tilda muchísimo. Cualquier cosa me avisan. ¿Puede ser? Sí, ¿se te tilda la imagen del PowerPoint? ¿O? Sí, la computadora. Ah, no, nosotros hasta ahora bien excelente. ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno, cualquier cosa me te aviso. avisan. Sin problema, dale, gracias. Bueno, Vamos. empecemos por qué es el sistema endocrino. Es un conjunto de órganos que producen y segregan una sustancia llamada hormonas. Estas hormonas actúan como mensajeros químicos que van a través de la sangre, las segregan a la sangre, y la sangre la lleva a los distintos tipos de órganos que la necesitan. ¿Qué hacen estas hormonas? Regular, controlar y coordinar las acciones de muchos órganos. Las tres principales funciones que cumple son la homeostasis, como dice ahí, estimula o inhibe los procesos químicos celulares, garantizando que el organismo esté estable. La reproducción, que estimula la producción de células sexuales femeninas, los óvulos, y masculinas, que son los espermatozoides, que participan en la reproducción humana. Además, en las mujeres también prepara el cuerpo y el organismo para el embarazo. Por ejemplo, después de la fecundación, mantiene las paredes del útero en condiciones para que el bebé se pueda desarrollar, y prepara las glándulas mamarias ¿para qué? Para que pueda producir leche, y además, cuando ya estamos las mujeres por tener el parto, lo propicia. ¿Bien? Y bueno, y después, como les explicaba antes, también tenemos el desarrollo corporal, que comienza y controla los cambios que llevan a la madurez física y sexual del individuo, como el aumento de estatura, el peso, la contextura, hasta que uno ya es adulto y no crece más. Bien, las glándulas endocrinas pueden ser, como están ahí, las comúnmente, las que más conocemos son el hipotálamo, la hipófisis, esas están en la cabeza. Después tenemos las glándulas tiroides y paratiroides, que son las que están en la parte del cuello, y tenemos páncreas, glándulas suprarrenales, y las gónadas, que están en lo que es el tronco. Las gónadas vendrían a ser, como dijimos hoy, los ovarios y los testículos. Bueno, ¿qué es una hormona? Las hormonas son mensajeros químicos secretados a la sangre, que viajan a otras partes del organismo donde ejercen sus efectos. Se producen y secretan diferentes glándulas del cuerpo humano. Hasta el momento se conocen, se caracterizan casi 60 hormonas con funciones diversas, como la regulación de la reproducción, el metabolismo y el crecimiento y desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que algunas también son completamente desconocidas en la vida diaria, mientras que otras son más nombradas. Por ejemplo, la insulina, la oxitocina y la testosterona las conocemos. Mayormente las escuchamos nombrar, o sabemos más o menos para qué es, en dónde actúa, mientras que por ahí hay algunas que no las conocemos, pero realmente son todas muy importantes. Bueno, ahí dice que son de distintas naturaleza química, todas están formadas de distintas formas químicas, algunas son proteínas, otras son aminoácidos, y otras forman parte de los lípidos. Obviamente son todas fuera del alcance de nuestras vistas. Se dice más o menos que tenés que tener 350.000 insulinas en fila para ver
lo que es la cabeza de un alfiler, son 350.000 insulinas en fila. Así que imagínense que no las podemos ver. Al ojo humano no se distinguen. Bien, estas son todas definiciones que estoy dando ahora como para después entender y sepamos qué es una hormona, qué es un órgano diana, cómo funciona. Bien, el órgano diana es una célula, o célula blanca también se le dice, que es aplicado a cualquier célula en la cual una hormona se une a un receptor. ¿Qué quiere decir esto? Que cada hormona que se libera a la sangre tiene un receptor, tiene un lugar a donde llegar y donde conectarse. Es como la llave con la cerradura. Hay una llave con una cerradura. Si tenés distintos tipos de llave, no vas a poder abrir la cerradura. Entonces no es que solo las células, las hormonas segregan y caen donde caen, ahí hacen su efecto. Cada una tiene un lugar a donde ir y a donde concurrir. A eso se le llama órgano diana. Cada hormona llega a un órgano diana. Bien, seguimos. Bueno, hay 200 tipos de células diferentes en los seres humanos. Solo algunas producen hormonas, pero 75 billones de células en un ser humano son células dianas. O sea que casi todas las células que tenemos en el cuerpo humano reciben a esas hormonas, pero no todas las células la producen. Seguimos con el otro, a ver. Bien, ¿cómo las hormonas actúan sobre el organismo? En términos generales, las hormonas se encargan de mantener constante el medio interno, regulando los procesos bioquímicos que se llevan a cabo en el organismo. Pero las hormonas de crecimiento o somatotrofina, por ejemplo, que son secretadas por la hipófisis, es la responsable muchas veces de actuar sobre otras hormonas. O sea que no solo actúan sobre estas hormonas, como acá. Bueno, decíamos, las hormonas, por ejemplo, eran unos ejemplos, que la hormona de crecimiento, la somatotropina, que es secretada por la hipófisis, es responsable también que a veces actúe sobre otras hormonas. No solo que cada hormona secreta la sangre y listo. Hay algunas hormonas que lo que secreta llega a otra glándula y eso hace que esa glándula se active y pueda secretar sus hormonas. Bueno, siguiendo con la hormona, por ejemplo, de somatotropina, que es la hormona del crecimiento, ayuda al desarrollo de los huesos, los músculos y también de diferentes órganos. Después tenemos, por ejemplo, doy más ejemplos, las hormonas de las glándulas suprarrenales tienen a cargo un montón de funciones, entre otras, por ejemplo, la presión sanguínea, ayudar al organismo a defenderse del estrés. Después tenemos el otro tipo de hormonas, el glucagón, que está producida por el páncreas, que eleva el nivel de azúcar en la sangre cuando se encuentra bajo. Esto es muy, muy importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos quedamos, o el nivel de azúcar en sangre es leve, es bajo, se ve amenazado en nuestro cerebro, porque es el principal nutriente, la glucosa. Bueno, otro ejemplo, por ejemplo, puede ser la vasopresina de la hipófisis, ayuda al organismo a conservar el agua. Nosotros, bueno, en nuestro caso, lo que es la cerveza, el vino, nosotros no consumimos, pero el alcohol hace que se reduzca la secreción de vasopresina. Entonces, ¿qué pasa? Se orina con mayor frecuencia.
Después tenemos la hormona de las glándulas paratiroideas, que está incrustada en la tiroides, hace que aumenta la cantidad de calcio en sangre. Cuando se encuentra por debajo del nivel normal, esto consigue que se inhibe la excreción de este elemento, estimulando la absorción en el tracto digestivo y facilitando la extracción del que hay en huesos porque... facilitando la extracción del que hay en los huesos porque entre ellos y la sangre se establece un continuo intercambio de calcio. Si la dieta que nosotros consumimos no consumimos calcio o alimentos con calcio, ¿qué pasa? Esta hormona, ¿qué hace? Actúa sobre los huesos. Entonces, ¿qué pasa? Se va debilitando y se fracturan. Entonces hay que tener una dieta balanceada, saber lo que comemos, saber lo que no comemos. Pero sí, no solo es indispensable para el esqueleto, también interviene en funciones vitales el calcio, como la transmisión de los impulsos nerviosos, la contracción muscular, la coagulación de la sangre y la secreción glandular. ¿Y qué pasa si la cantidad que hay en la sangre es alta? Porque por ahí podemos ingerir demasiado calcio. Entonces, ¿qué pasa? Se debilita el tono muscular y favorece la formación de cálculos renales. Entonces, todo a su medida justa, porque por ahí decimos, uy, me parece que estoy baja en calcio, y empezamos a consumir lo que son lácteos o cosas con calcio, estamos también haciéndole un mal a nuestro cuerpo. Y bueno, obviamente si es baja, podemos llegar a tener calambres, espasmos o convulsiones, si llegamos a mucho. No sé si quieren pasar a la siguiente diapositiva. Bien, ¿qué son las glándulas endocrinas? Hay glándulas endocrinas y glándulas exócrinas. Ahora vamos a ver la diferencia de las dos. Las glándulas endocrinas son las que segregan las hormonas, como decíamos que son los mensajeros químicos, al torrente sanguíneo directamente, para que éste las transporte, bueno, a los que decíamos que eran los órganos diana, y a los tejidos en todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, el páncreas segrega lo que es la insulina, que le permite al cuerpo regular los niveles de azúcares que tenemos nosotros en sangre. Después puede ser también la glándula tiroides, yo creo que se los puse ahí, sí, que recibe instrucciones de la glándula pituitaria para segregar hormonas que determinan el ritmo de la actividad en el cuerpo. A más hormonas en sangre, más rápida es la actividad química que producimos, y a menos hormonas es más lenta. Bien, seguimos con la otra. Ahí va. ¿Qué son las glándulas exócrinas? Yo recién les había comentado que están las glándulas endocrinas y las glándulas exócrinas. Las endocrinas eran las que directamente iban al torrente sanguíneo. Las exócrinas son glándulas que secretan sus productos, que son enzimas, en ductos, glándulas de ducto. Son la contrapartida de las glándulas endocrinas, o sea, son lo opuesto. ¿Sí? Bueno, las glándulas exócrinas típicas tenemos las glándulas sudoríparas, que necesitan conductos para poder excretarse, las glándulas salivales de la boca, las glándulas mamarias, que tenemos conductos para poder amamantar, bueno, lo que es el estómago, el hígado y el páncreas, que el páncreas es una glándula mixta. ¿Por qué? Porque puede secretar, es una glándula endocrina y es una glándula exócrina, cumple la función de las dos, por eso se le dice que es una glándula mixta. Bueno, hay diferentes tipos de glándulas exócrinas. ¿Querés pasar a la otra? Ahí está. Gracias. Hay diversas formas de clasificarlas. Mayormente se clasifican en 3. Tenemos, según su estructura química, que puede ser una glándula compuesta o ramificada, glándula simple. Después tenemos, en su parte glandular, puede ser tubular, acinar. Eso es más químico, es más para
se los comento, pero en realidad esto es mucho más químico. Podemos también tener, según el método de secreción, esto sí está bueno porque depende cómo secretan. Las glándulas exócrinas se clasifican, según su secreción, en apócrinas, holócrinas o merócrinas, según el producto que secreten. Las apócrinas es que una parte de la membrana plasmática sale de la célula conteniendo la secreción, ¿sí? Esa es las apócrinas. Una parte de su membrana sale de la célula para poder secretar. Las holócrinas, la célula entera se desintegra para poder secretar la sustancia. Entonces las apócrinas son las que una parte de la membrana plasmática sale de la célula. Las holócrinas se tiene que desintegrar la célula completa para poder secretarla. Y por último tenemos las merócrinas, que secretan la sustancia por oxitosis. También se llaman écrinas, ¿sí? Bueno, otra de las clasificaciones, por cómo se clasifican, son según el producto secretado. Pasa a la siguiente, por favor. Ahí va. Según el producto secretado, pueden ser células serosas que secretan las proteínas, a menudo son enzimas, por ejemplo las células principales y las células de Paneth. Después tenemos las células mucosas que secretan mucosidad, por ejemplo las glándulas pilóricas, ¿sí? Y después tenemos las glándulas mixtas, entonces son serosas, mucosas y mixtas, que secretan tanto proteína como mucosidad. Tenemos las serosas que secretan proteínas, las mucosas que secretan mucosidad, y las mixtas que secretan las dos, proteínas y mucosidades. ¿Bien? Por ejemplo, las glándulas salivales, que aunque la glándula parótida sea una glándula predominante serosa, pero la sublingual es mucosa, ¿bien? Después, bueno, tenemos, yo no sé si les puse en la otra, en la siguiente, la lista de glándulas. Si no, se lo decimos. Bien, empezamos entonces con lo que son las glándulas del sistema endocrino. Son glándulas endocrinas, ¿sí? Las exócrinas mucho no se habla en el sistema endocrino porque es endocrino, ¿sí? Tenemos el hipotálamo, que produce, las hormonas se llaman oxitocina, vasopresina y la oxitocina. El órgano blanco, si recuerdan lo que era el que lo recibía, ¿no? Son el útero y las glándulas mamarias, ¿bien? Y la vasopresina actúa sobre los riñones. ¿Quieren seguir a la siguiente? Bien, ahí hablamos sobre el hipotálamo. Esto está todo en la cabeza. La oxitocina, ¿qué hace? Estimula las contracciones del útero. A ver si yo la puedo ver desde acá. Si no me pierdo. Bien, acá hablábamos todo sobre el hipotálamo. Hablábamos de la oxitocina que estimula las contracciones del útero y estimula la expulsión de la leche materna hacia los conductos. Y después teníamos la vasopresina, que es una hormona antidiurética que estimula la reabsorción de agua y evita la deshidratación. Seguimos a la otra. En la otra va a aparecer lo que es la hipófisis. Las hormonas que producen la hipófisis se llaman la hormona de crecimiento, la prolactina y la estimulante de la tiroides. Esto es lo que yo le decía, que había algunas hormonas que actuaban sobre otras hormonas, ¿sí? Para que se activen. Bien, seguimos a la siguiente. Tenemos la hipófisis. La hormona de crecimiento, como habíamos dicho, su tejido blanco es general, o sea, va a distintas partes del cuerpo,
¿qué hace? Estimula el crecimiento al promover la síntesis de proteínas. Después tenemos la prolactina, que actúa sobre las glándulas mamarias. Esta es la que estimula la producción de leche y la que en el momento de que el bebé se prende es la que larga, ¿no es cierto? Y después tenemos la estimulante de la tiroides, actúa sobre la tiroides, estimula la secreción de las hormonas tiroides y del tamaño de la glándula, ¿bien? Bueno, después tenemos otra que actúa sobre las gónadas, que las gónadas vendrían a ser sobre el aparato sexual, femenino y masculino, estimula el funcionamiento y el crecimiento, ¿no es cierto? ¿Podemos seguir a la siguiente imagen? Bueno, después hablábamos de la tiroides, que produce la tiroxina, sería la T3, la T4, son palabras muy, muy rebuscadas que le ponen. La calcitonina, el órgano blanco asociada a esta hormona es el organismo en general. ¿Por qué? Porque es la que mantiene todo lo que sería el sistema funcionando, ¿no es cierto? Y acá también nos dice que el sistema asociado con esta hormona es el sistema óseo. Yo voy a estar mirando en la otra computadora porque esta computadora no sé por qué se me tilda muchísimo. Lo voy a seguir desde la otra, ¿sí? Por eso me van a ver viendo para el otro lado. Tenemos la tiroxina y la tironina, que son la T3 y la T4, que estimula el metabolismo, y el metabolismo es esencial para el crecimiento y desarrollo normal de nuestro organismo. Y después tenemos la calcitonina, que reduce la concentración sanguínea de calcio, inhibiendo la degradación ósea. Todo esto ya más o menos fuimos viendo que en qué afectaba y en qué no, ¿no es cierto? Después tenemos las glándulas paratiroideas. ¿Quieren pasar a la otra? Bien. Las glándulas paratiroideas, la otra. Bien, gracias. Bueno, la hormona que produce es la hormona paratiroidea, y el órgano blanco que está en cuestión son los huesos, los riñones y el tubo digestivo, ¿bien? ¿Quieren pasar a la siguiente? La hormona paratiroidea incrementa la concentración. Perdón, estamos en glándulas paratiroideas, capaz que les dije otra vez que pasen, porque a mí se me tilda de acá, perdón. La anterior puede ser. A ver. Sí, no te preocupes, Luciana, vamos bien. Un poquito así que se traba en algún momento. Se me complicó un poquito, sí. Nos vamos adaptando, va muy bien, vamos excelente. Bien, sería la número 21, no sé si están. Bueno, dice que las glándulas paratiroideas, como hablábamos, secreta la hormona paratiroidea. ¿Qué pasa? Que incrementa la concentración sanguínea de calcio, estimulando la degradación ósea, ¿sí? Estimula la reabsorción de calcio en los riñones y activa la vitamina D. ¿Bien? Ahí está, esa es. Capaz que a mí se me quedó trabada. Después pasaríamos al páncreas. No sé si recuerdan que el páncreas era de secreción mixta, ¿sí? Era tanto endocrino como exocrino, por eso aparece en esto. Las hormonas que produce es la insulina y el glucagón. El órgano blanco es el organismo en general también, porque el glucagón, la insulina, está afectado a todo el organismo en general. La insulina, bueno, ya dijimos, el glucagón, el órgano es el hígado y el tejido adiposo, ¿bien? Esto es más como a modo general, porque es muy, muy difícil de entender cada hormona, en dónde funciona, cuál es su órgano. Después tenemos lo que es el páncreas, que veníamos hablando. ¿Qué pasa con la insulina? La insulina lo que ayuda en el organismo es que reduce la concentración sanguínea
de glucosa, facilitando la captación y el empleo de esta por las células. Estimula la glucogénesis y estimula el almacenamiento de grasa y la síntesis de proteínas, ¿bien? Y el glucagón lo que hace es eleva la concentración sanguínea de la glucosa en sangre y estimula la movilización de la grasa. Después nos faltarían las glándulas suprarrenales. A ver si están acá, ahí están. Producen la adrenalina y la noradrenalina. Los órganos asociados son el miocardio, los músculos, los vasos sanguíneos, el hígado y el tejido adiposo, ¿bien? Esto es más como ayuda al organismo a manejar el estrés, incrementa la frecuencia cardíaca, ahí los tenemos a los puntos, aumenta la presión arterial, aumenta la tasa metabólica, moviliza la grasa y eleva la concentración de azúcar en sangre. Bueno, y por último tenemos las gónadas, que pertenecen también al aparato reproductor femenino y al aparato reproductor tanto femenino como masculino. En lo que es femenino tenemos los ovarios, las mujeres, que las hormonas producidas son la progesterona y el estrógeno. El estrógeno actúa en general en el útero, bien, y además en otras partes, pero en general actúa en el útero. Y la progesterona está asociado con el útero y las mamas, ¿bien? El estrógeno desarrolla y mantiene los caracteres sexuales femeninos. Estimula el crecimiento del revestimiento uterino. El crecimiento del revestimiento uterino pasa cada mes cuando tenemos nuestro periodo. Todo lo que es nuestro revestimiento uterino, al no tener nada que se implante, al no quedar embarazadas, todo ese revestimiento uterino cae y el estrógeno actúa otra vez para regenerar todo lo que es el revestimiento para preparar supuestamente el próximo mes tener algo que se pegue, ¿sí? Eso sería la fecundación. Al no fecundar, todo el revestimiento del útero cae y lo que hace el estrógeno es activar otra vez todo un revestimiento uterino nuevo para preparar al siguiente mes, esperar que otra vez se produzca el prendimiento, ¿no es cierto? Bien, y después tenemos las progesteronas. Bueno, ese era el estrógeno estaba diciendo. La progesterona que estimula el desarrollo del revestimiento uterino. Y después tenemos las gónadas, que son los testículos, en las partes de lo que son los hombres, que las hormonas que tratan son la testosterona y la inhibina, ¿bien? La testosterona está asociado con las estructuras reproductoras del hombre, y la inhibina está asociada con el lóbulo anterior de la hipófisis. La testosterona se encarga del desarrollo y mantenimiento de caracteres sexuales masculinos, promueve la espermatogénesis y produce el crecimiento en la adolescencia, ¿bien? Y la inhibina inhibe la liberación de FSH, que es una hormona que estimula el funcionamiento y el crecimiento de las gónadas, ¿bien? Imagínense que sí. Hola, ahí se cortó tu audio, Luciana, ¿eh? Ahí no te escuchamos, Luciana. Ahí no te escuchamos. ¿Ahora? Ahora sí, se ve que sin querer se cortó. Yo apreté sin querer No bueno, problema. y después las enfermedades endocrinas se dan por la baja secreción hormonal. ¿Ahora?
¿Ahora Sí, me ahora, escuchan? ahora sí, ahora Bien, sí. bien. Bueno, las enfermedades endocrinas más que nada se dan por la baja secreción hormonal, que se conoce como hiposecreción, o por la alta secreción hormonal, que se conoce como hipersecreción. ¿Sí? Bueno, ahí quedaron en esta. Si quieren pasar, ¿quieren A ver, pasar a la siguiente? todavía no la ha pasado el hermano. A ver, enseguidita. Pasamos a la Bien, siguiente. igual sí, esa era la última. Eso Eso. era todo lo que... Hola. Eso era todo lo que les puedo compartir sobre el sistema endocrino. Muy bien. Gracias por permitirme también participar en este seminario, en esta sección espiritual. Tan importante es la salud física como tan importante es la salud espiritual. Las dos están unidas. No puede haber salud física si no hay salud espiritual. El bienestar espiritual, la relación con Dios, la armonía con sus leyes, nos da, por la gracia del Señor, la salud física tan importante como ya mencioné hace un momento. Vamos en unos breves minutos compartir la experiencia de este hombre que ustedes tienen ahí llamado Bartimeo. Creo que al comienzo del programa ya los hermanos oraron. Al final de la reflexión terminaremos con una oración. Hablemos del ciego Bartimeo. Encontramos en el Evangelio de San Marcos el capítulo 10, verso 46. Dice así: entonces llegaron a Jericó, y cuando Jesús, sus discípulos y una gran compañía salían de Jericó, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Hermanos, aquí tendremos una importante lección y vamos a recordar, porque creo que muchos ya hemos repasado la historia de este hombre. Pero quiero recordarles que el ciego Bartimeo, cuando él nació, él tenía el don de la vista. Pero en sus primeros años de vida, él perdió este precioso don de la vista. Y cuando ya llegó a su edad madura, se enteró de la presencia de un líder judío llamado Jesús de Nazaret. Sus familias seguramente, sus amigos, le contaron que había la posibilidad de que él podría recuperar su vista. Y él anhelaba en su corazón tener un momento, poder estar junto a Jesús. Ese era su gran anhelo, de ver a Jesús, y en su corazón estaba el deseo de recuperar este precioso don de la vista que había perdido en su juventud. Una larga espera. Al oír que era Jesús el Nazareno, empezó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendieron para que callara. Pero él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y lo mandó llamar. Lo llamaron diciendo: ten confianza, levántate, te llamo. Me parece interesante estos momentos previos al encuentro de Bartimeo con Jesús. No sé cuántos días estaba anhelando este encuentro este hombre. No sé cuántas semanas o meses él se había enterado de la obra de Jesús. Simplemente él sabía que Jesús había devuelto la vista a los ciegos, había recuperado la vida de muchos que lo habían perdido, y todos sus milagros llegaron a ser de su conocimiento. Por eso que él estaba esperando el momento oportuno para encontrarse con Jesús. Y cuando Jesús iba saliendo de Jericó con sus discípulos y la multitud que le seguía,
el alborozo de la gente, las palabras, los comentarios, los curiosos, etcétera, etcétera. Él entendió que Jesús iba en medio de la multitud y él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso provocó una reacción del público. Bueno, comenzaron a recriminarlo, a pedir que callara, pero al contrario, él comenzó a dar voces y a gritar y decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, en medio del tumulto de la gente, hizo un alto. Mandó a varios discípulos de él a llamarlo. Lo llamaron diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Creo que eso impresionaría profundamente el corazón de este hombre. Ten confianza, levántate, te llama. En ese momento seguro estamos de que este hombre pensó que en pocos momentos él recuperaría su vista. Y en medio de la gente, en medio del tumulto de la gente que estaba ahí, se abrió paso para el encuentro con Jesús. El ciego Bartimeo esperaba a la vera del camino. Había esperado mucho tiempo para encontrar a Jesús. Y hemos dicho eso. El encuentro anhelado y un deseo satisfecho. Dice la palabra del Señor: él entonces arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El ciego respondió: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: puedes irte, tu fe te ha sanado. Y en el acto recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Yo creo que ese momento sería un momento de felicidad para este hombre, poder no solamente tocar a aquel maestro, aquel médico, sino poder verlo, contemplarlo, conocerlo, escuchar su dulce voz que dijo: puedes irte, tu fe te ha sanado. En el acto recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Impresionante encuentro de este hombre con el Señor. Y qué milagro tan grande obrado por el Señor en favor de este ciego. Recobrar la vista y luego seguir a Jesús, aceptar a Jesús en su vida. Creo que fue el momento culminante de su vida, de encontrarse con el amado Salvador, con el médico de los médicos, y sentirse satisfecho de haberse encontrado con el Señor y haber recobrado su visión. ¿Cuántos ven, pero son ciegos? Queridos hermanos, yo sé que en este seminario de salud hay muchos temas que están tratando, que tienen que ver con la recuperación de la salud. Acabo de escuchar las orientaciones de la doctora Luciana. Acabo de escuchar las respuestas por los doctores que han hablado acerca de la salud. Pero hermanos, estamos hablando de un ciego. ¿Cuántos ciegos existen? ¿O cuántos tienen la vista, tienen el don de la visión, pero sin embargo son ciegos? Leamos este pensamiento. Multitudes que poseen la vista pasan de un lado a otro sin el deseo de ver a Jesús. Esa es la realidad de nuestra humanidad. Una mirada de fe sería como un toque de amor en su corazón y les daría la bendición de su gracia, pero no conocen la enfermedad y la pobreza de su alma y no sienten necesidad de Cristo. Hermanos, es posible que muchos, teniendo la oportunidad de conocer a Jesús,
teniendo la oportunidad de tener a Cristo en su corazón, no lo tienen. Tienen la vista, pero no lo ven. Muchas veces han escuchado de Jesús, pero no lo entienden. Hermanos, esa es la triste realidad de nuestro mundo. Sin embargo, todos los que sientan su necesidad de Cristo, como el ciego Bartimeo, y quieren manifestar el fervor y la determinación suyas, recibirán como él la bendición que anhelan. ¿Cuántos hay en este mundo que sienten el deseo de tener un encuentro con Cristo? Y hermanos, no solamente los que no conocen a Cristo, nosotros también necesitamos tener un encuentro con Cristo. Necesitamos una experiencia personal con Cristo. Necesitamos vivir junto a Jesús y necesitamos el colirio de Cristo en nuestros ojos para que podamos discernir entre el bien y el mal y poder vivir en armonía con el Señor. Leo este último pensamiento. Solamente cuando el pecador siente su necesidad de un Salvador, su corazón acude al que puede ayudarlo. Hermanos, el Señor nos ayude para que nosotros podamos sentir la necesidad de tener a Jesús en nuestras vidas. Que podamos sentir que sin Cristo no somos nada y que solamente en la medida en que vayamos a Cristo podemos tener todo. No solamente la salud física, sino la salud espiritual que tanto lo necesitamos, que tanto lo necesita el mundo. Amados hermanos, que el Señor pueda bendecirnos y que en esta noche, así como hemos escuchado las orientaciones de salud, también podamos quedarnos con Jesús en nuestro corazón. Que podamos, como el ciego Bartimeo, ir a Jesús. Que podamos aceptarle a Él como nuestro único y suficiente Salvador personal. Que podamos abrirle nuestro corazón para que Él pueda ser nuestro compañero, nuestro hermano y nuestro médico en todo momento. Que el Señor bendiga a cada uno de los apreciados hermanos. Es mi deseo en el nombre del Señor Jesús. Amén.